Colombia nuevamente, especialmente en Cali, que es la tierra de mi mamá y de mis abuelos, compartiendo con ustedes el trabajo que he venido haciendo durante estos últimos años acerca de los millennials en el contexto laboral. Los millennials son esta generación de jóvenes, a veces amados, a veces odiados, que nos están sacando canas a nivel laboral porque no logramos engancharlos. Ellos se dan el lujo de desechar trabajos y empresas que para nosotros, los mayores de 40 años, es lo más loco que nos hubiéramos podido imaginar. Nosotros de alguna forma estamos acostumbrados a rogar porque una empresa nos haga el favor de contratarnos, y esto pues nos parece una cosa súper difícil de entender, que ellos se den el gusto simplemente de abandonar empresas, hasta las mejores organizaciones, simplemente porque hay vacíos que las empresas no hemos sabido cómo llenar. Y esto que está pasando en Colombia es algo que está pasando alrededor de todo el mundo, no solamente en Colombia. Como vemos en las pantallas, el porcentaje de los millennials que piensan abandonar el trabajo en los próximos 5 años es absolutamente escandaloso. Mientras ustedes están aquí sentados conmigo, el 75% de la gente joven que trabaja para ustedes está pensando en dejar la compañía. Y esto realmente es muy, pero muy grave, porque pone en peligro los planes de sucesión de la compañía, los planes de sucesión a altos cargos, y también ha hecho que retener la fuerza laboral se haya vuelto una labor de titanes completamente. Los millennials, lo que hemos venido haciendo hasta ahora las empresas es tratando de resistir su estilo de trabajo. Y lo único que estamos logrando es que tras 1 o 2 años de trabajar con nosotros, si nos va bien, porque muchas veces puede ser antes, lo único que logramos es que un día ellos se aparezcan en la oficina y nos digan: es que yo me voy porque en esta empresa yo no estoy aprendiendo nada. ¿Les suena familiar? O es que yo me voy porque voy a hacer ese viaje por el mundo que siempre soñé. Y aunque nos duela, los millennials nos están cogiendo de cajero automático para ahorrar la plata que necesitan para irse en su viaje de mochilero. Y esto es absolutamente triste con nosotros. El problema es que el modelo de negocios como está concebido hasta este momento fue un modelo de negocios que fue diseñado para los baby boomers, que son las personas nacidas antes de 1963. ¿Cuántos baby boomers tenemos aquí en la sala hoy? Sin pena que me estoy preguntando año. Muy bien, más o menos diría yo que el 25% de la sala son baby boomers. Y resulta que ellos, o ustedes, perdón, los 25% solían ser la mayoría de la fuerza laboral mientras estaban en las compañías. Sin embargo, a partir del 2015, los millennials los alcanzaron y entraron a participar también de esta tajada que ustedes tenían para sí solitos. Y esto fue a partir del 2015, y desde ese momento en adelante la fuerza millennial ha venido creciendo y creciendo, y según los estudios de Pew Research, en el año 2025 ellos van a ser el 75% de la fuerza laboral de las compañías. Esto quiere decir que tenemos una ventana de tan solo 7 años. 7 años para adaptarnos al estilo millennial. ¿Por qué? Porque en el momento en que ellos sean el 75% de la fuerza laboral, el CEO va a ser un millennial, la persona de recursos humanos va a ser un millennial, y lo que va a pasar es que van a imponer su cultura en la misma forma en que se impone una cultura siempre sobre otra cultura. Y eso es construyendo mi templo sobre tu templo para demostrarte mi poder. Así fue como llegaron los españoles, que no, si hay españoles en la sala, permiso, sobre cómo construyeron sobre las pirámides, por ejemplo, las pirámides de México, y un día, como en el año 2012, aparece un disco que nos dice que se va a acabar el mundo, y todos nos empezamos a preguntar qué es lo que va a pasar aquí, qué es lo que va a pasar aquí, y el problema es que no quedó nadie que diera razón de qué era lo que significaba ese disco.
Nos inventamos que el mundo se iba a acabar, llegó el 2013, el 2014 y todavía seguimos vivos. Pero esto es lo que nosotros no nos podemos permitir el lujo de que pase. Nosotros no podemos permitir que las empresas pierdan el legado de gente como nosotros que ha venido trabajando para sacar adelante los negocios. ¿Cuántos millennials tenemos hoy en la sala? Vale. Creo que ya somos mayoría. Los millennials nacieron en 1980 y bueno, hay un poquito de discusión acerca de cuáles son las fechas, pero digamos que para ponernos todos de acuerdo hoy, de entre 1980 y el 2000. Los que nacimos entre 1963 y 1980 somos los de la generación X. ¿Cuántos X hay? Puro X. ¿Saben que según los estudios los X nunca fuimos mayoría, pero ellos no vinieron aquí a esta sala? Bueno, pues nosotros simplemente todos somos diferentes porque crecimos en contextos históricos diferentes. Y ahorita tenemos una ventana de 7 años para entender qué pasó durante ese contexto histórico. ¿Por qué yo no me puedo entender con los millennials? ¿Por qué ellos piensan tan raro o ellos piensan que nosotros pensamos muy raro? Y vamos a repasar un poquito en la historia a ver qué fue lo que pasó durante estos años. Yo recuerdo que nosotros, los mayores de 40, crecimos todos con un solo televisor, viendo televisión todos juntos, y me acuerdo que en mi casa solía ver como estas grandes discusiones entre los hermanos para ver qué programa íbamos a ver de los 2 canales que había, porque no teníamos más opción, o el 7 o el 9. Eso era todo lo que había. Me acuerdo de haber peleado con mis hermanas, que ellas me decían, no, que hoy nosotros queremos ver mi marciano favorito, y mi hermano y yo queríamos siempre ver El Gato Félix, y esto pues era una confrontación terrible. Y todas las peleas se acababan cuando el que llegaba a ver el televisor era mi papá, porque simplemente cuando mi papá se sentaba a ver televisión, todos teníamos que ver lo que mi papá decía. Eso no había de otra. Entonces, digamos que nosotros crecimos en esas circunstancias, mientras que ellos, como han crecido con absolutamente de todo. Han crecido con muchos aparatos, tienen cada uno su tele en su cuarto, que ahora ya tele ni se usa, ya tenemos el YouTube, la televisión por demanda, cada uno tiene teléfono en el cuarto, teléfono consigo mismo. No hay, ellos sí tienen llamada de espera. ¿Ustedes se acuerdan cómo eran las llamadas de espera en nuestra época antes del tut, tut? Eso consistía en que mientras uno estaba hablando por teléfono, alguien descolgaba y descolgaba así, hasta que lo enloquecían a uno, y uno decía como, ay, ya tengo que colgar porque de esta casa no dejan hablar tranquila. Nosotros crecimos, ellos crecieron con muchas más cosas de las que crecimos nosotros, inclusive ni siquiera tuvieron que compartir sus juguetes porque muchos de ellos son hijos únicos. Mientras que yo recuerdo que a nosotros nos ponían, por lo menos en mi casa, cuando a mí se me rompía la ropa, me ponían parches en las rodillas, parches en los codos. Incluso el otro día estaba comentando con alguien y me decía, a mí me compraban los zapatos más grandes porque como que yo tenía que crecer, y les ponían algodón en las puntas para que no pudiera ir creciendo. Estrenar ropa, yo que soy la tercera mujer, esto pues nunca lo vi, siempre crecí con la ropa heredada de mis hermanas. Mientras que para los millennials vivieron en un contexto donde ya la mujer entra al mercado laboral. Esto es una cosa que quiero que tengamos en cuenta, que históricamente esto es algo muy extraño. Hasta más o menos los años 60 comenzó, digamos, la emancipación de la mujer, y cosas que hoy damos por descontada, como que nosotros vayamos a trabajar, era algo que para nuestras madres fue muy exótico, y para nuestras abuelas de hablar, porque ellas estaban acostumbradas a quedarse ahí en la casa frente a los hijos, cuidándolos. Y en cambio, los millennials son hijos de madres trabajadoras que tuvieron que defender la posición, porque nosotras, las mujeres de nuestra generación, tuvimos que probar que nosotros valíamos lo mismo que un hombre, que teníamos el derecho a estudiar, que podíamos trabajar, y realmente somos una generación que se debate entre ser el ama de casa perfecta, porque a mí me inculcaron que yo crecí con mi mamá poniéndome atención a mí, y yo vivo entre ese rol, entre soy mamá,
soy ama de casa y soy la profesional perfecta. Esa mujer tiene que volver al trabajo y mientras está trabajando, pues, ¿qué es lo que puede hacer con sus hijos? Estos niños son hijos de padres que ambos son trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que buscarle una entretención, porque si no los entretenemos mientras nosotros estamos trabajando, pues van a notar nuestra ausencia. Entonces comienzan a aparecer las actividades extracurriculares. Un día se van y tocan en la banda, al otro día hacen clase de inglés, al otro día hacen clase de pintura. Nosotros, yo me acuerdo que acabamos el colegio, no sé, dependiendo, 3 de la tarde, y a partir de las 3 de la tarde ya quedábamos libres o para hacer tareas o para jugar con los amigos del barrio. Pero ellos ni siquiera tuvieron esa oportunidad porque desafortunadamente en nuestro país a partir de ciertos años nunca más se pudo volver a jugar en la calle con tranquilidad. Entonces ellos crecen como en ambientes muy protegidos, tratando de hacer todo, básicamente extrañando mucho a sus padres, porque aunque los millennials tienen todo lo que quieren tener, porque ya hay 2 sueldos en casa, la primera vez en la historia que hay 2 sueldos en casa, teniéndolo todo, excepto lo que ellos más están deseando, que es la presencia de sus padres en los momentos más importantes de su vida. Mientras que nosotros estuvimos siempre acompañados de nuestra mamá, que inclusive tenía tiempo para acompañarnos a hacer las tareas, para llevarnos un poco al colegio cuando estábamos de cumpleaños. Nosotros estuvimos mucho más acompañados de lo que ellos crecieron en ese sentido. Igualmente, para las personas mayores de 40 años, nosotros somos de la generación de el carro, casa y beca. La definición de éxito para nosotros estaba en la cantidad de cosas que pudiéramos tener, las cosas que pudiéramos acumular. Entonces había que comprar casa, había que comprar carro, había que tener plata para la educación de los hijos, había que buscar plata para vacaciones, si se podían llevar a Disneylandia, pues tanto mejor. Y esto fue como una cosa que nos impusieron a nosotros. Siempre era, cuando vayas a escoger tu profesión, escoge algo que te dé plata. Lo importante es tener una profesión que le permita a uno mantenerse y tener con qué vivir. Y resulta que así lo hicimos, no podíamos escoger entre muchas cosas. Por ejemplo, en mi época, ya ahora no, por supuesto, los futbolistas, los actores y las cantantes se morían de hambre. Hoy en día con James y Shakira creo que tenemos ejemplos un poco diferentes. Si mi mamá me hubiera dejado, tal vez yo estaría en este momento en otro tipo de tarimas que no fueran estas. Pero mientras nosotros estamos así, estamos muy frustrados. Nosotros, las personas de mayores de 40 años, somos personas que estamos por lo general muy frustrados con nuestros trabajos. Esta mañana comentaban las cifras. Solamente según los estudios de Gallup, el 20% de la población es feliz con su trabajo, de toda la población laboral alrededor de todo el mundo. Esto quiere decir que las empresas están produciendo al 20%. Como decía Kate, o sea, si aparecen 10 personas, solamente 2 aparecen con ganas de trabajar, y eso significa que las empresas estamos produciendo muy por debajo del nivel que podríamos estar produciendo. Entonces nosotros nos inculcan esto de que tenemos que tener plata, tenemos que tal, y con esta frustración lo que hacemos es lo mismo que hace cualquier generación con otra generación, que es compensar lo que no le gusta. Nosotros lo que hacemos es nivelar. Pues yo fui una infeliz y fui una frustrada en mi trabajo, entonces yo lo que voy a hacer es decirle a mi hijo que no se preocupe. Y entonces cuando le llega su momento de estudiar, yo le digo, no importa, hijo mío, yo lo que quiero es que seas feliz. Y les dijimos tanto que ellos tenían que ser felices que se lo creyeron, están convencidos de que es verdad. Y les dijimos, no importa lo que estudies, yo te voy a apoyar, yo te voy a sacar adelante, lo único que tienes que preocuparte es que lo vas a hacer bien. Y si tú te preocupas por hacer bien las cosas, con seguridad vas a tener un resultado, cosa que tampoco es cierta. Metemos señores millennials que también nos engañamos ahí, porque uno no siempre puede tener las cosas simplemente por el hecho de esforzarse. Pero en fin, el hecho es que ellos crecieron con esta idea de propósito, de que el trabajo era una forma de realizarse uno como persona, era un trabajo de ser uno feliz. Esto de la realización personal a través del trabajo para nuestra generación era un poco, un poco hippie, un poco flower power, pero en cambio para ellos es absolutamente normal. Los millennials están convencidos de que ellos pueden ser felices con su trabajo y les parece muy importante encontrar propósito en todo lo que hacen y que con su trabajo ellos puedan construir un mundo mejor.
Otra gran diferencia con los millennials es que nosotros venimos de un tipo de autoridad o de jerarquía que era muy vertical. Yo me acuerdo que en mi casa bastaba con que mi mamá, que estaba allá en la esquina, levantara la ceja para que yo supiera que me había llegado el momento de o cerrar el pico o salir corriendo. O sea, esas eran las dos únicas oportunidades. Nunca nos preguntaron a nosotros qué queríamos hacer, nadie nos pidió nunca la opinión. O sea, nosotros nos decían, niños, vamos a comer, y uno se montaba en el carro y salía, uno no preguntaba para dónde. Y llegaba al restaurante, a mí no me gusta el pollo broster, se lo come. O sea, nadie le está preguntando. En cambio, con ellos la cosa ha sido diferente. En vista de que nosotros no pasábamos tanto tiempo con nuestros hijos, lo que estamos haciendo durante los fines de semana es compensar. Nosotros queremos que ese poco tiempo que pasamos con ellos sea un tiempo de calidad y lo que aprovechamos es para darles gusto en todo. Esto es como papás divorciados que reciben los hijos únicamente un día cada 15 días y ese día el padre o la madre deshace todo lo que el otro hizo durante los 15 días, pues igualito hacíamos nosotros con los hijos. Durante toda la semana nosotros estábamos ausentes y el fin de semana tratábamos de darles gustos en todo. Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿A dónde quieren ir? ¿Qué quieren comer? Y entonces uno gritaba, yo quiero sushi, el otro grita, yo quiero pizza. Aparecen las rotondas de comida, que es lo mejor que le pudo haber pasado a una familia. Y resulta que se pierden muchas cosas, así como con el canal de televisión, se pierden muchas de estas habilidades de negociación, de empatía con los demás, de ceder el turno, de no ser siempre yo el que tengo gusto en todo. Entonces, en este sentido, esto también se traslada al campo laboral, porque de alguna forma nosotros, los mayores de 40, venimos mayor equipados para cierto tipo de cosas, como por ejemplo las relaciones interpersonales y acordarnos de una cosa que nuestras mamás nos dejaban clarísimas y era que tu libertad termina donde empieza la de tu hermano. Así era como crecíamos nosotros. Otra cosa de esta generación es que son la generación, nosotros, los mayores de 40, somos la generación de yo quiero ser amigo de mis hijos. Nosotros queremos saber quién es la profesora que les cae gorda, quién es el niño o la niña que les gusta, quiénes son los amigos, cuáles son sus comidas favoritas. Y esto ha hecho que la relación que tenemos con nuestros hijos sea muy cercana, por eso mismo que nosotros no podíamos opinar. Entonces, la relación que uno tiene con los padres es el primer referente de autoridad que tiene en la vida. Y esto obviamente se traslada al campo laboral. Cuando yo tengo una relación cercana con las personas que son superiores a mí, estoy esperando que eso también me pase cuando yo entro al campo laboral. Nuestras generaciones, las viejas generaciones, es una generación que está viva de milagro. Nosotros montábamos adelante en el carro, no usábamos cinturón de seguridad, incluso nos montábamos en la bodega del carro cuando hacíamos el paseo de olla familiar al río y nos arrastrábamos por el suelo, tomábamos agua de tubo, comíamos lombrices, todas estas cosas. Mientras que ellos son niños que han sufrido las consecuencias de la manipulación genética de alimentos, de la polución, del uso de fertilizantes. Entonces son personas que tienen muchas más alergias e intolerancias de lo que podemos tener nosotros. Ellos son personas muy conscientes de que tienen que cuidar sus cuerpos, porque si ellos no cuidan sus cuerpos simplemente no pueden funcionar. Entonces esto también se traslada a futuro al campo laboral, porque ellos son personas que quieren tener cierto equilibrio para poder también atender su cuerpo. No solamente es para el campo, para su vida y cuidar su cuerpo, sino que esto de ir al gimnasio y llevar una dieta sana, cuando se burlan muchas veces de que, ay no, pues es que los millennials hay que tenerles sus snacks sanos, es que hay que darles manzanas, es que lo que pasa es que ellos tienen que tener su cuerpo muy cuidado, mucho más cuidado de lo que nos tocó a nosotros. Otra diferencia que yo encuentro entre lo que nos pasó a nosotros y lo que les pasó a ellos es que yo recuerdo que en el colegio había alumnos brillantes y había alumnos no tan brillantes, y cuando uno perdía el año, pues lo repetía, simplemente lo repetía. Uno tenía que asumir esos errores que cometía y asumir las consecuencias. Perdón. Y uno tenía que asumir las consecuencias. En cambio, ahora lo que estamos viendo es un poco los papás sobreprotectores
que están tratando de sacar adelante a sus hijos sin dolor porque les preocupa mucho que tengan dolor, entonces son ambientes muy protegidos. Inclusive tengo amigos que son profesores de universidad y me dicen que ya no le tienen miedo a los alumnos, que ahora le tienen miedo a los papás, porque hasta la universidad se van a hacerle reclamo al profesor de que por qué no le puso la nota al niño que necesitaba. Yo no sé, para toda la generación X que levantamos la mano, pero para mí, mi mamá o mi papá se acercaran a la universidad, era la vergüenza, era el oso más espectacular que yo podía hacer. O sea, por favor no me hagas esto, y si me vas a hacer el favor de acercarme a la universidad, déjame 5 cuadras que yo llego sola, porque no quiero que piensen que yo soy una niña que no me puedo defender sola. Entonces, esto ha hecho también esto tiene una repercusión, y es que los millennials los sobreprotegimos de una manera tan grande. Esa fue nuestra forma de dar amor, que no dejamos que ellos desarrollaran ciertas habilidades que necesitan. Entonces ahora solamente nos falta que nos llegue al trabajo el papá del millennial a decirnos que por qué no le demos permiso al niño de salir a las 3 de la tarde. Es lo único que nos está faltando, pero estoy segura que hay amigas mías que estarían dispuestas a hacer el mandado. Nosotros crecimos sin ayuda y nos obligaron de alguna forma a defendernos solos, entonces estamos como más desenvueltos en ese campo. Mientras que con los millennials, cuando ellos tuvieron algún tipo de carencia, de dificultad, lo primero que hicimos fue conseguirles tutores, conseguirles profesores, conseguirles coaches, para que nos apoyaran, tal vez un poco de culpabilidad en esa labor que no podíamos hacer ya nosotros porque no estábamos en casa, para que nos ayudaran a salir adelante. Obviamente también había ya ahora con qué pagarlos, y como les comentaba, ellos están esperando que que este mismo sistema que los ha venido ayudando durante toda la vida, pues esté en las compañías también. Y esto sí estoy seguro que, mejor dicho, toda generación X y todos los baby boomers nos vamos a identificar con esto. Levante la mano aquí el que alguna vez le hubieran dicho que la tecnología era para grandes, que no tocara el equipo de sonido, que no tocara el Betamax, que no prendiera el televisor. Para nosotros lo que teníamos miedo de tocar la tecnología. Yo me acuerdo que si en mi casa fallaba algo era porque los niños estuvieron jeringueando y eso seguro que se lo tiraron ellos. Teníamos absolutamente prohibido tocarlo todo. Y claro, esto para ellos es totalmente al revés. Son personas que han crecido con la tecnología, y no solo eso, sino que ahora ellos nos enseñan a nosotros cómo manejar la tecnología. Cuando uno tiene un problema, yo por lo menos googleo, y podría decir que en un 90% de las veces la respuesta me la da un niño de 12 años por YouTube que me dice cómo solucionar mis problemas. Y esto es muy importante porque es la primera vez también en toda la historia que se hace una inversión de roles. Esta es la primera vez en la historia que los hijos empiezan a enseñarle a los padres, que los jóvenes empiezan a enseñarle a los mayores. Y trasladando esto ya al contexto de negocios, pues encontramos que eso es lo mismo que ellos están esperando hacer cuando llegan a las empresas, poder aportar con esos conocimientos, porque adivinen que ellos ya se dan cuenta que nosotros no nos las sabemos todas. O sea, ya no podemos seguir evitando, no podemos seguir mintiéndoles, porque ellos ya se han dado cuenta que nosotros no somos todopoderosos. Otra cosa que era muy valorada para nuestra generación era el tema de la memoria. O sea, tener una buena memoria era uno de los mejores activos que uno como estudiante pudiera tener para poder recitar los presidentes de Colombia desde la fundación de la Nueva Granada periódicamente con todas sus obras, o aprenderse uno el aparato digestivo de la lombriz, inclusive recitar la tabla periódica. A mí me tocó aprenderme la tabla periódica de memoria, y es algo que yo nunca en mi vida he vuelto a utilizar. Sin embargo, para ellos es muy diferente, y nosotros ya les hemos pagado a ellos una educación que además nos sentimos súper orgullosos, en la cual ya tenemos debates de la ONU, en la cual tienen que presentar monografías de grado. Entonces estamos súper orgullosos y les inculcamos que los profesionales del mañana tenían que saber discernir, que uno no podía repetir como una lora mojada, sino que ellos tenían que saber cuestionar, saber argumentar y saber defender sus ideas. ¿Y qué pasa cuando llegan a las compañías y comienzan a cuestionar los procedimientos de la empresa? ¡Boom! Eso sí que no les gusta. Y la última diferencia que les voy a presentar hoy es acerca
del ambiente en el que crecimos nosotros a nivel laboral. Los mayores de 40 estamos acostumbrados a trabajar con las metas corporativas en silos, de manera aislada. Es decir, si yo logro mi meta, a mí no me importa que tú no trabajes, porque si tú no logras tu meta, yo logro mi meta y a mí que es que el bono me lo llevo yo. O al revés, si tú trabajas, a lo mejor el bono te lo llevas tú, y es un poco este ambiente competitivo en donde si gana uno, no pueden ganar los otros. En cambio, los millennials crecieron en un mundo colaborativo, y de esto ya han venido hablando también hoy por la mañana, tanto Kate como Duncan, y crecieron en un mundo colaborativo en donde cada uno de ellos puede colaborar poniendo su granito de arena para que sucedan cosas más grandes. Este es el concepto en el que está basado, por ejemplo, en Wikipedia. En Wikipedia viene del acrónimo, Wiki es el acrónimo What I Know Is, que significa lo que yo sé es, y cada cual pone un poquito de lo que sabe. Si yo, Ana Sarmiento, me hubiera sentado yo solita a tratar de escribir la Wikipedia, pues nunca hubiera llegado ni siquiera a 100 páginas. Entonces, esto es algo, este concepto colaborativo es que alguien lanza algo, pone una plataforma y cada cual se encarga de poner su granito de arena y entre todos podemos crear algo mucho más grande que si lo hubiéramos hecho solas. Número uno, no tengo que conocer a la gente con la que trabajo, pueden ser desconocidos. Y sobre este mismo concepto están creadas entidades como TripAdvisor, como Uber, como Airbnb, en el cual simplemente muchos desconocidos trabajan para crear algo mejor. Otro concepto como este es el concepto de Waze, en el que yo reporto si hay un policía, si hubo un accidente, si hay un hueco, todo este tipo de cosas, y yo no estoy esperando nada a cambio, yo no estoy esperando nada a cambio de esto. Esto es básicamente el mundo como yo veo que crecieron los millennials y como crecimos nosotros. Y para mí el mayor reto de las empresas es comenzar a reproducir ese mundo que los millennials tenían tanto en casa como en la universidad y que no están encontrando en el trabajo. Porque es muy divertido, pero a los millennials que tenemos en casa los tratamos de una forma, pero a los millennials que tenemos en la oficina los tratamos de otra. Y esto no puede seguir pasando. Esto no puede seguir pasando. ¿Cómo es posible que yo, al millennial que tengo en casa, sí quiero que sea feliz en su trabajo y el que tengo en la oficina no? Esto es algo que me causa mucha curiosidad. Entonces, les voy a presentar 10 mejores prácticas de empresas que ya han venido reproduciendo este ambiente que tenían los millennials de antes de entrar a la oficina y los han comenzado a implementar con mucho éxito. Entonces les presento a mi amiga de empresa y alrededor de mi amiga de empresa vamos a ir hablando de las diferentes cosas que podemos hacer para recrear estos ambientes a nivel de empresa. Los millennials son pequeños superhéroes. Son pequeños superhéroes que sueñan con cambiar el mundo o con hacer del mundo un lugar más interesante. Son personas que según los estudios demuestran se enganchan con causas y no con instituciones. Y esto es un poquito un refuerzo de lo que venían diciendo también Kate y Duncan esta mañana, de la necesidad del propósito, de que las empresas tenemos que dejar de ser negocios para convertirnos en causas. Causas que les permitan a los trabajadores atender todos los días al trabajo y poder realizar una contribución para que ese mundo mejore. Solamente así un millennial se siente cómodo levantándose a trabajar. Si ellos no sienten que están haciendo algo que esté alineado con sus valores, no se van a poder mirar tranquilos al espejo. Y cuando eso pasa, piensan, este trabajo no es un trabajo que valga la pena mantener. Entonces, la primera buena práctica es parar de ser negocios para comenzar a convertirnos en causas. Causas que le permitan a los empleados, a los trabajadores, y esto yo creo que aplica para todos, contribuir a un mundo mejor. Esta mañana hablando con Duncan me estaba diciendo como, por ejemplo, si pertenezco a una compañía de comida que solamente quiere engordar a la gente porque eso es lo que produce su comida, pues ¿esto qué propósito es? Y es un poco así, tenemos que comenzar a mirar la panadería, como nos hablaba Pedro Gasca de Tostado, y nos decía, nosotros no vendemos pan, nosotros democratizamos el derecho de tomar café y pan a un precio decente. Eso es una causa. Ellos no son una cafetería. Lo siguiente que vamos a mirar es lo de la transformación digital. Transformación digital, bueno, ya se ha hablado mucho hoy, Kate habló bastante esta mañana.
tal vez añadir un poquito que muchas veces pensamos que la transformación digital tiene que ver con estos grandes procesos de Big Data, o tiene que hay muchas formas de estar transformado digitalmente al interior de la empresa. Por ejemplo, que la información de la empresa esté digitalizada. Todavía veo que hay muchas empresas en Colombia en las que toca abrir el archivo de los que son de jalar así y todavía se tranca porque la carpeta no sale y la gente pierde horas yendo a buscar un archivo y una carpeta. O cuando hablamos de que los computadores están con un programa de Office 98 todavía y eso hace que se ralenticen cuando no tenemos un CRM que le esté haciendo seguimiento a las cosas. Entonces, cuando yo vivo con la tecnología, llegar a una empresa donde las cosas están arcaicas, pues es difícil. Otra cosa que también tenemos que transformar digitalmente es el mindset, es la mentalidad, porque muchas veces tenemos la tecnología, pero resulta que las personas como que no nos parece tan chévere usarla. Por ejemplo, tengo la tecnología para tener equipos virtuales, pero me parece que eso funciona si la persona tuviera que estar trabajando en Japón o en Chile, pero cuando se trata de que la persona trabaje desde su casa, eso ya me parece un poquito exótico y quiero verlo ahí sentado contando el número de horas de asiento que tiene. Entonces, la buena práctica es comenzar a transformarnos digitalmente, no solamente a nivel de infraestructura, sino también de la infraestructura que tenemos aquí, a nivel de mentalidad. Nuestra siguiente... ¡Ay! Perdón. Un momentito. Se me fue la pantalla. Ya. Lo siguiente es crear organizaciones que tengan culturas de aprendizaje. ¿Se acuerdan qué estaban haciendo los millennials mientras los papás estaban trabajando? Aprendiendo de absolutamente todo. Ellos estaban ocupados aprendiendo y resulta que llevan muy mal esto de llegar a una compañía y que por primera vez en su vida no reciban ningún tipo de estímulos. Necesitan estimulación intelectual. Ellos crecieron entretenidos, crecieron jugando, crecieron aprendiendo y resulta que cuando llegan se encuentran con que las organizaciones no les están ofreciendo formas de seguir avanzando, de seguir conectando con su experticia. Y esto hace que la buena práctica sea crear espacios donde hagamos que estas cosas pasen. Las universidades corporativas están a la orden. Las plataformas de aprendizaje virtual son una excelente forma de comenzar a potenciar en esto. Yo, que he trabajado en recursos humanos desde hace varios años, es absolutamente deprimente para mí cuando trabajo con gente mayor, porque hay que ponerles una pistola aquí para que vayan a un curso de formación. Es como, uy, no, qué perdedera de tiempo, uy, con todo lo que tengo que hacer, no, qué pereza. Mientras que por primera vez en la historia de las organizaciones estamos teniendo gente que quiere aprender, y esto es chévere. O sea, es súper interesante que la gente quiera estar formada y uno no tenga que pullarlos ni que arrastrarlos para que puedan aprender. Una de las cosas que mencionaba antes era que nosotros los de la vieja guardia tenemos cierta ventaja en temas de inteligencia emocional y esto es algo que podríamos aprender también a través de las plataformas o las universidades corporativas a ayudarles a fortalecer esa inteligencia emocional. Muchas veces darles feedback se ha vuelto una tragedia y es culpa totalmente nuestra. Esto es algo que yo quiero dejar muy claro, y si con algo se van de aquí el día de hoy, me gustaría que fuera que los millennials son como son porque nosotros los hicimos así. Esto no fue generación espontánea, esto fue que nosotros metimos la mano para convertirlos en ese tipo de personas que son. Entonces también es un poco, les cortamos la capacidad de recuperarse de los fracasos, les cortamos la capacidad de defenderse por sí mismos. Entonces, estos cursos son una excelente forma de que nosotros podamos ayudarles a desarrollar esas habilidades que de alguna forma por exceso de amor les quitamos. Lo siguiente es acerca de la gamificación. Estos muñequitos, estas figuritas que tengo aquí arriba es de gamificación. Y gamificación viene de la palabra game, que en inglés significa jugar. Y esto quiere decir que tenemos que volver divertidas o lúdicas muchas de las actividades que no estaban diseñadas para ser lúdicas. Por ejemplo, tenemos que incluir cosas como puntos, insignias, rankings. ¿Por qué? Porque ellos crecieron jugando y les dimos un trofeo por todo, al más puntual, al más bonito, al más querido, al más simpático. Y si eso está bien o mal, no es relevante. Lo importante aquí es que esa es la situación que es y yo
yo creo que inclusive todos los grandes disfrutamos cuando esta mañana Duncan nos estaba diciendo, busquen todos debajo del asiento a ver a quién le pusieron el post-it. Y yo vi que todo el mundo bajó la cabeza y empezó a meter la mano debajo del asiento a ver si sí había algo. Esto es una especie de gamificación, es tratar de volver divertida una actividad que originalmente no fue divertida. Hay muchas formas dentro de la compañía de poder hacer este tipo de cosas, como por ejemplo talleres vivenciales, en donde haya dinámicas de juego para reforzar cosas. Hay programas espectaculares, por ejemplo para reclutamiento también, donde se están haciendo cosas muy divertidas a través de videos. No sé si han tenido la oportunidad de ver El candidato de Heineken, es un video viral de YouTube que tiene muchos años, en el cual lo que se buscaba era tratar de seleccionar a una persona sin decirle exactamente para qué era lo que iba a ser seleccionada. Y el ejército estadounidense es uno de los mayores usuarios de eso. También tenemos temas de gamificación que están haciendo súper interesante. Es los señores de Volkswagen que ponen para sus clientes una posibilidad de que ellos intervengan y digan cómo les gustaría que diseñáramos el juego es carro, el siguiente carro. Entonces la gente tiene posibilidad de intervenir, de participar, y estas dinámicas están enganchando mucho a la gente, no solamente a nivel de consumo, sino también a nivel de compañía, engancharlos con los propios productos de compañía. Conozco una compañía que tiene un video para hacerle la inducción a los trabajadores, en la cual usan las analogías de Star Trek para transmitir los valores institucionales de la empresa. Entonces esto ya no es el video corporativo típico que nos tocó a nosotros, en donde decimos yo soy lo mejor, yo soy lo más, llevamos tantos años haciendo esto y esto y esto, sino que hay formas de comenzar a darle una vueltita a las cosas para que se vuelvan más divertidas. El siguiente tiene que ver con nuestro personaje de líder coach. Los millennials crecieron todo el tiempo con ese apoyo, como venía mencionando, esa persona que los estaba ayudando siempre a salir adelante, a superar todas sus carencias, a salir de las incompetencias, y cuando llegan a la compañía se encuentran que están abandonados sin que nadie les pare las menores bolas. O sea, no pude hacerlo de malas, o sea, busqué a ver quién le ayuda, pero no hay una preocupación genuina de nosotros por ayudarles, ni tampoco tenemos las herramientas. Entonces, una de las mejores prácticas que se están implantando en este momento es entregarle a los ejecutivos, a los directivos, las habilidades para que sean líder coach. De esta manera puedan ayudar a la gente a potenciar sus talentos, que es algo que también ha salido muchas veces hoy. La gente tiene un valor y llega a la compañía a aportar con ese valor. Es un poco lo que pasó ahorita cuando teníamos a la Filarmónica aquí tocando y decían, cada uno es bueno en lo que hace, cada uno ya tiene una especialidad y es encontrar para qué son buenos cada uno de nuestros trabajadores y poderlo potenciar y ponerlos a tocar juntos y que cada uno coja su nota, su tono. No todos tenemos que tocar igual, y eso es algo que tenemos que meternos en la cabeza, que en la variedad, en la diversidad se encuentra el placer y que podemos producir muchas mejores melodías. Otra cosa que pueden ayudar los líderes coach es también es a tener claro para los millennials cuál es ese plan de vida laboral. Nos estamos quejando mucho, no logramos retenerlos, la gente se va, necesitamos ayudar, despejarles el camino y saber cómo vamos a hacer para que ellos puedan quedarse con nosotros. Entonces aquí viene muy importante la capacidad de nosotros de acercarnos a ellos y ayudarles a vislumbrar un camino profesional, que pueden trabajar en varios cargos de la compañía, no necesariamente tienen que estar en un puesto toda la vida, que puede haber trabajos con los que puedan viajar, que es algo que ellos sueñan, tratar de ver qué es lo que están haciendo ellos y cómo pueden hacer para ser parte realmente de la compañía. Tenemos también este muñequito que representa la autonomía. Y los millennials les gusta ser autónomos en absolutamente todo lo que hacen. Les gusta saber cómo manejar su productividad en términos de tiempo, horario de trabajo, atuendo. Realmente no todos producimos igual a la misma hora, entonces si ellos trabajan mejor de noche, porque además como ahora las oficinas son abiertas, pues es complicado concentrarse. A veces es muy complicado concentrarse y hay labores que necesitan de concentración.
Entonces, esas labores, ¿por qué no desarrollarlas un día? El día que necesites concentrarte, te vas para la casa y te concentras allá y no vienes aquí. Entonces, es justamente bueno para ellos y bueno para nosotros, porque y a veces la flexibilidad es lo que realmente le cuesta menos a una compañía. Si nos ponemos a pensar en términos materiales, pues no es una inversión que tengan que sacar la plata del bolsillo. Y lo que tenemos que comenzar a hacer es ponernos de acuerdo en cuáles son los resultados y no en cuántas horas las haces o cuántas horas cuento yo que estás invirtiendo todo en tu trabajo, sino que tenemos que comenzar a tener acuerdos diferentes en los cuales se definan fechas límites, en los cuales se definan no cómo se van a hacer las cosas, sino cuándo se van a entregar y en qué condiciones estoy yo dispuesta al trabajo. La forma como lo quieran abordar, cada cual con lo suyo. No tengo tampoco que invertir ni que respirarles en la nuca porque les voy a cortar toda clase de inspiración si lo único que hago es transmitirles mi método. Este que tenemos aquí es el muñequito llamado meritocracia. Y la meritocracia consiste en que yo haciendo en una compañía, dependiendo de los méritos que haya hecho en temas de talento, de esfuerzo, de dedicación, yo voy ascendiendo a medida que me voy esforzando, igual que cuando jugaba, no sé, Mario Bros, iba subiendo niveles y niveles y niveles. Sin embargo, muchas veces en las compañías tenemos una discriminación y hay cargos que no se entregan a ciertas personas en función de su raza, de su género, de su orientación sexual, y esto es algo que los millennials llevan muy mal. Muy mal porque han crecido con bombardeo constante del gobierno y también de los medios diciéndoles que todos somos iguales, que todo el mundo vale lo mismo. Entonces, independientemente de que yo no sea afectado por esta medida, pues sí que me voy a ir porque en algún momento digo, esto me va a tocar a mí. Entonces, la mejor práctica es ser consecuentes y ser muy prudentes con las medidas y tener bien claras, definidas las reglas del juego de quién va a usar. Lo siguiente es la ejemplaridad. Todos los que tenemos aquí más de 40, bueno, y probablemente también yo he tocado varios millennials, sabemos lo que es tener un mal jefe. Uno de esos jefes que nos dice que lleguemos puntuales y aparecen a las 10 de la mañana. Unos de esos jefes que no tienen ni idea de lo que venden y hablan pura basura y nosotros somos los que tenemos que salir a responder por el producto. Unos de esos jefes que han ido creciendo en la organización a punta de codo y de ganarse indulgencias con las memorias ajenas. Y todos saben lo terrible que es eso. Y afortunadamente para el sistema, los millennials tienen muy poco respeto a este tipo de personajes y no tienen el menor inconveniente en decírselo en la cara. Y por eso muchas veces han sido tildados de groseros, de irreverentes, pero básicamente es por eso, porque ellos no están dispuestos a aceptar que una persona que no sea suficientemente, que no se destaque suficiente a nivel técnico o a nivel profesional, sea su jefe. Recuerden que la relación con la autoridad de los millennials era muy plana, porque ellos a sus papás les contestan en la casa. Entonces, si yo le contesto a mi papá, no le voy a contestar a mi jefe. O sea, como me cuento a qué. Pero esa fue la forma que nosotros los hicimos. Entonces, claro, nos choca cuando llega la compañía, pero no nos choca cuando estamos en la casa. Y por último, este es el muñequito del aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo, de la cultura colaborativa, fue, como ya lo mencionamos, el tema de Wikipedia. Ellos tienen un grano de arena con el que les gustaría contribuir al mundo, y las empresas que han logrado aprovechar esta disposición natural de los millennials, pues están haciendo grandes cosas, como por ejemplo las que llaman los startups, son un gran símbolo de que dice, vale, si eres así, pues lo aprovecho y lo vuelvo parte del negocio, en lugar de seguir creando ambientes colaborativos en donde no nos estamos rozando. Entonces, esto es una ayuda que es absolutamente gratuita. Los millennials tienen esta predisposición, por ejemplo, de andar posteando en las redes. Entonces, si yo les permito a ellos contribuir con mi marca de creador, pues es bueno para mí y es rico para ellos. Entonces, comenzar a darnos un poquito la vuelta en la cabeza para ver cómo podemos hacer que algún día nosotros seamos como Google o como Apple. Cuando a un millennial se le pregunta dónde quiere trabajar,
Como primer lugar dice Google, segundo lugar dice Apple y tercero dice Panamá. Y esto no nos deja mucho lugar al resto de los mortales. Esta mañana la mandan Karen me decía, claro, pero es que a los millennials no es que quieran ser emprendedores, sino que les ha tocado ser emprendedores, porque lo que están encontrando allá es un mundo que no les gusta. Entonces, si esto no me gusta y lo único que tengo es la posibilidad de emprender, pues me dedico al emprendimiento. Pero quiero que nos miremos así con un poquitín de detalle las culturas de Google o la cultura de Apple. Son culturas que, si bien tienen ambientes súper relajados, también son súper exigentes a nivel profesional. La gente que trabaja en Google o que trabaja en Apple es gente de alto nivel, y los millennials llegan allá y ¿qué están haciendo? Están rodeados de gente que sabe más que ellos y de la cual pueden aprender. Es una cultura súper orientada al aprendizaje, donde además se le ha dado importancia al valor pedagógico del error. O sea, ya no tenemos este castigo de que si me equivoqué está mal. Nosotros tenemos que comenzar a desvilificar el error. El error no es tan vil como parece. Nosotros tenemos que aprender de nuestros errores. Es una forma de salir adelante. Pero si las compañías seguimos haciendo todo perfecto, pues no vamos a crear esos espacios para que la gente sea innovadora. Porque innovación sin metida de pata, pues no, eso no va a punto. Entonces, si queremos crear unas culturas como estas, para que sea nuestra mejor estrategia, tenemos una ventana de tan solo 7 años. 7 años en la cual ellos van a ser la mayoría de la fuerza laboral. 7 años para que no lleguen a imponer su cultura sobre nuestra cultura, sino que podamos construir sobre lo que ya teníamos y poder dejar un legado a los millennials. Pero también es muy importante que podamos construir no solamente pensando en nuestros valores, sino que también honremos los valores de la generación que viene detrás de nosotros y a la cual le vamos a entregar el mando. No nos quedemos quietos, Cali, hagamos que pase. Muchas gracias.